Cuando Laura despertó en la habitación blanca del hospital, lo primero que sintió no fue dolor, sino una ausencia extraña, como si una parte de su cuerpo ya no le perteneciera. Intentó mover la pierna derecha y no respondió. Los médicos hablaron con palabras suaves, pero firmes. El accidente había dañado irreversiblemente los nervios. Tal vez volvería a caminar con ayuda, tal vez no. En ese momento, Andrés estaba a su lado, con el rostro tenso, asintiendo en silencio. Laura creyó que ese silencio era miedo, amor contenido, preocupación. No sabía que también era el inicio de algo que se rompería lentamente. Los primeros meses en casa fueron difíciles. Laura aprendía a levantarse de la cama con torpeza, a usar el bastón, a aceptar la mirada de lástima de algunos vecinos. Andrés, al principio, cumplía con lo necesario, la llevaba a las terapias, preparaba la comida, respondía a los mensajes de familiares. Pero su paciencia tenía grietas invisibles. Sus suspiros eran cada vez más frecuentes, sus palabras más cortas. Ya no la miraba como antes, evitaba tocarla, como si la fragilidad fuera contagiosa. Laura notaba los cambios, aunque fingía no hacerlo. Se esforzaba por sonreír, por arreglarse el cabello, por no pedir ayuda más de lo estrictamente necesario. Cada pequeño logro, dar 3 pasos sin apoyo, mantenerse de pie unos segundos, lo celebraba en silencio, esperando una palabra de orgullo de Andrés. Pero él apenas levantaba la vista del teléfono. «Está bien», decía, como si fuera una obligación, no una victoria. Las noches se volvieron frías, incluso cuando compartían la misma cama. Andrés se giraba hacia el otro lado, y Laura miraba el techo, preguntándose, ¿en qué momento dejó de ser su esposa para convertirse en un problema? Recordaba cómo antes él decía que la amaría en cualquier circunstancia, que juntos podían con todo. Ahora, esas promesas sonaban como algo dicho por un extraño. Una tarde, mientras Laura luchaba por subir un escalón sin caer, Andrés explotó. No, gritó, pero su voz estaba cargada de cansancio y desprecio. «Esto no es vida», dijo. «Todo gira alrededor de ti, de tus terapias, de tus limitaciones». Laura sintió cómo esas palabras le atravesaban el pecho. Intentó responder, explicarle que ella tampoco había elegido ese destino, que estaba haciendo todo lo posible. Pero Andrés ya no escuchaba. Para él, la mujer que amaba había desaparecido el día del accidente. El golpe final llegó una noche silenciosa. Andrés llegó temprano del trabajo, se sentó frente a ella y colocó unos papeles sobre la mesa. Laura los reconoció de inmediato. Divorcio. No hubo lágrimas, ni disculpas sinceras. Solo frases frías, calculadas. «No puedo seguir con alguien así», dijo. «Mi vida se detuvo contigo». Cada palabra era un rechazo directo, no solo a su cuerpo, sino a su existencia entera. Laura lo miró fijamente, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No gritó, no suplicó. Algo dentro de ella se había quebrado, pero también endurecido. Firmó los papeles con la mano temblorosa, no por debilidad, sino por el peso de la traición. Andrés tomó su chaqueta y salió, cerrando la puerta sin mirar atrás. Cuando el silencio llenó la casa, Laura finalmente dejó caer las lágrimas. No lloró por el matrimonio perdido, sino por la mujer que creyó que debía ser para merecer amor. En esa soledad profunda, aún sin saberlo, comenzó el primer paso de su transformación. Los primeros días después de la partida de Andrés fueron un vacío pesado, casi físico. La casa parecía más grande, más fría, como si cada habitación amplificara la ausencia. Laura se despertaba sobresaltada por las mañanas, esperando escuchar pasos en la cocina, pero solo encontraba silencio. Hubo momentos en los que dudó de sí misma, en los que la voz de Andrés resonaba en su mente, repitiendo que era una carga, que su vida se había detenido. Sin embargo, cada vez que intentaba quedarse en la cama, algo más fuerte la obligaba a levantarse, aunque fuera con torpeza y dolor. La rehabilitación se convirtió en su rutina,
Y, al mismo tiempo, en su campo de batalla, el centro de terapia olía a desinfectante y esfuerzo humano. Allí conoció a personas con historias más duras que la suya, jóvenes, ancianos, madres, padres, todos luchando por recuperar algo perdido. Laura dejó de sentirse sola en su dolor. Cada ejercicio era una pelea contra su propio cuerpo, pero también contra la idea de que estaba rota. Caía, se levantaba, volvía a caer. Aprendió que el progreso no siempre era visible, pero sí real. Al regresar a casa, el cansancio la vencía, pero en lugar de rendirse frente al televisor, comenzó a buscar algo que la mantuviera viva por dentro. Encontró una vieja caja con pinceles y tubos de pintura olvidados en un armario. Hacía años que no pintaba. Andrés decía que era una pérdida de tiempo. Aquella tarde, Laura apoyó el lienzo en la mesa. Se sentó con cuidado y dejó que el color hablara por ella. Al principio, las líneas eran torpes, casi violentas, pero poco a poco se transformaron en formas llenas de emoción. Pintar no le devolvía la pierna, pero le devolvía la voz. Con el paso de las semanas, la pintura se convirtió en refugio. Cada cuadro era un grito silencioso, una confesión que no necesitaba palabras. Pintaba mujeres de pie, con cicatrices visibles, con miradas firmes. Pintaba caídas y ascensos, sombras que no lograban apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, Laura no buscaba aprobación. Pintaba para sobrevivir. Una vecina, atraída por el olor a óleo, entró un día y quedó impactada por las obras. Sin saberlo, compartió fotos en redes sociales. Los comentarios empezaron a llegar, uno tras otro, personas que se sentían identificadas, que veían belleza en esa crudeza. Laura leía cada mensaje con incredulidad. No era lástima lo que recibía, era admiración. Animada por ese impulso inesperado, Laura aceptó la invitación de un pequeño centro cultural para exponer algunas piezas. La noche antes de la muestra casi no durmió. El miedo regresó con fuerza, miedo a las miradas, a los juicios, a ser vista solo como una mujer discapacitada. Pero cuando llegó el día, se sostuvo firme en su bastón y cruzó la puerta con la cabeza en alto. La exposición fue un éxito silencioso pero profundo. La gente se detenía largo rato frente a sus cuadros, algunos con lágrimas en los ojos. Escuchó historias, agradecimientos, palabras que jamás imaginó recibir. Laura entendió algo esencial. No había renacido para demostrar nada a Andrés, sino para reconstruirse a sí misma. En ese proceso, su discapacidad dejó de ser una condena y se transformó en parte de su fuerza. La noche de la inauguración en la Gran Galería llegó sin que Laura se diera cuenta de cuánto había cambiado su vida. Mientras se miraba en el espejo, ajustando con calma su vestido elegante, el bastón apoyado a su lado, ya no vio a la mujer frágil que una vez dudó de su valor. Vio a alguien que había atravesado el abandono, el dolor y la soledad, y había salido de ellos con una dignidad nueva. Respiró hondo antes de salir. No era nerviosismo, era respeto por todo lo que había superado. La galería estaba llena de luces cálidas y murmullos admirados. Sus cuadros colgaban en las paredes principales, cada uno con su nombre escrito en letras claras. Laura avanzó despacio, saludando a desconocidos que le sonreían con sincera admiración. Algunos se acercaban para agradecerle, otros para decirle que se habían visto reflejados en sus obras. No había compasión en sus miradas, solo reconocimiento. Por primera vez, Laura no se sentía definida por su bastón, sino por su talento. Entre la gente elegante y los brindis, una figura conocida cruzó la puerta. Andrés había llegado por invitación de un colega, sin saber quién era la artista central de la noche. Cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, el tiempo pareció detenerse. Él tardó unos segundos en reconocerla. Ya no era la mujer cansada que había dejado atrás, sino alguien segura, rodeada de respeto.
Su postura, su mirada serena, todo hablaba de una transformación que él no había imaginado posible. Andrés caminó hacia ella con torpeza, como si el suelo se volviera inestable bajo sus pies. Laura lo vio acercarse y sintió una calma profunda, casi sorprendente. No hubo temblor ni rabia, solo claridad. Cuando él intentó hablar, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Murmuró una disculpa incompleta, una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. Laura lo escuchó sin interrumpirlo, observando al hombre que una vez decidió que ella no era suficiente. Cuando Andrés terminó, Laura sonrió con suavidad. No era una sonrisa de victoria cruel, sino de cierre. No, vine aquí para que me pidieras perdón, dijo con voz firme. Vine porque aprendí a creer en mí cuando tú dejaste de hacerlo. Sus palabras no eran un ataque, eran una verdad sencilla. Andrés bajó la mirada, entendiendo demasiado tarde que su rechazo había sido el impulso que ella necesitaba para encontrarse. Un aplauso espontáneo llenó la sala cuando el curador anunció oficialmente a Laura como la artista principal de la noche. Ella se giró hacia el público, dejando a Andrés atrás, no por desprecio, sino porque ya no ocupaba un lugar en su presente. Cada aplauso resonaba como una confirmación. No había regresado para vengarse, sino para mostrarse completa, tal como era. Al final de la noche, mientras la galería se iba vaciando, Laura se detuvo frente a uno de sus cuadros favoritos, una mujer de pie, con una cicatriz visible y una mirada llena de luz. Sonrió al reconocer su propia historia en esa imagen. Salió a la calle con paso firme, apoyándose en su bastón, sabiendo que el verdadero triunfo no era que Andrés la viera fuerte, sino que ella misma, por fin, se sintiera invencible.